Bienvenidos alumnos y alumnas de cuarto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 11. La unidad número 8 se denomina La Tierra, nuestro gran hogar. El contenido, acciones del ser humano sobre las poblaciones y comunidades bióticas, parte 1. El resuelve está orientado al venado de cola blanca y los barcos camaroneros. ¿De dónde provienen los alimentos que consumimos a diario? Probablemente pensarás que del mercado o del supermercado, porque son los lugares donde por lo general los adquirimos. Sin embargo, realmente la fuente de alimentos del ser humano provienen de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos. A lo largo de la historia, el ser humano ha extraído de los bosques, los ríos y los mares todo lo necesario para lograr la satisfacción de sus necesidades de alimento, abrigo y vivienda. Y aquí tenemos los recursos pesqueros, son parte de nuestra dieta. El ser humano como parte del ecosistema ha usado desde hace muchísimos tiempos diversas especies de plantas y animales para cubrir sus necesidades básicas y sobrevivir. Aquí en la figura número 2 tenemos pinturas rupestres con escenas de cacería, es decir que esta es una práctica, la cacería que se ha venido haciendo desde hace muchos millones de años desde que existe el ser humano. En El Salvador no existe documentación sobre este tipo de actividades de cacería, pero otro factor como el aumento de la población humana ha causado que se utilicen más zonas para vivir y producir alimento, ocasionando que cada vez se vayan reduciendo los bosques, los ecosistemas donde antes habitaba el jaguar y la guacamaya roja, dos especies declaradas extintas en nuestro país. Aquí tenemos el jaguar, el felino más grande de América, es declarado como una especie extinta en El Salvador. Actualmente hay leyes que protegen a los animales silvestres y castigan la cacería ilegal. Sin embargo, persisten las actividades de cacería de algunas especies como el venado cola blanca, el cuzuco, el tepezcuintle, la iguana, el garrobo, principalmente para el consumo. Miren, aquí tenemos en la figura 4 venta ilegal de garrobos para consumo humano. Es una práctica muy común en nuestro medio. Muchas especies marinas de peces y mariscos han servido de alimento para el ser humano, no obstante, las artes de pesca, es decir, las maneras de cómo se pesca, no han sido las más adecuadas en El Salvador. Las tortugas marinas son parte de la pesca incidental y se encuentran en peligro de extinción. En El Salvador y a nivel mundial hay una sobrepesca, es decir, pesca excesiva de los organismos o recursos marinos, ocasionando la disminución de poblaciones de muchas especies y en algunos casos la extinción de otras. Por ejemplo, el pez sierra está extinto en El Salvador y amenazado a nivel mundial. Y aquí tenemos una imagen del pez sierra, que es una especie declarada extinta para El Salvador. Cada especie tiene una función ecológica y cuando la extraemos de su hábitat estamos provocando un desequilibrio en el ecosistema. Por ejemplo, los pericos se alimentan de frutos y contribuyen a dispersar las semillas de varias especies de plantas cuando vuelan de una zona boscosa a otra. Por lo tanto, estos animales no deben ser parte de las mascotas de los seres humanos, ya que cumplen un papel esencial en nuestros bosques. Tenemos una imagen de los pericos que son los que ayudan a dispersar semillas en los bosques, es decir, tienen una función importante. Aquí tenemos una fotografía, miren, de las serpientes. Las serpientes se alimentan de roedores y mantienen en equilibrio a las poblaciones de roedores. Eso significa que si no hay serpientes, va a sobreabundar la población de roedores. ¿Y qué vamos a hacer con esa gran cantidad de roedores? No los vamos a poder eliminar. Por eso es importante el equilibrio que se mantiene en los ecosistemas con todas las especies de animales. Vamos al ponte a prueba. Pregunta 1. ¿Es el lugar donde habita una especie dentro del ecosistema? Estamos hablando del hábitat. Pregunta 2. En un principio, las principales actividades del ser humano para conseguir alimento fueron recolección de frutos, caza y pesca. Pregunta 3. ¿Cuáles especies están extintas en El Salvador? Estaríamos hablando del jaguar y de la guacamaya roja. Pregunta 4. Las especies que no tienen valor comercial pero que quedan atrapadas en las redes de arrastre constituyen la pesca incidental. Y la pregunta 5, son ejemplos de animales que se alimentan de roedores y ayudan a mantener el equilibrio sus poblaciones. Estamos hablando de las serpientes y de los gavilanes. Miren,
El venado cola blanca es un mamífero que se haya distribuido en los bosques de El Salvador y se alimenta de pastos y frutos. Cuando los biólogos hacen caminatas en el bosque pueden encontrar excretas de venado en todo su recorrido. En estas excretas se pueden hallar restos de semillas de los frutos que consumen. Ahora dice la pregunta, ¿en qué tipo de ecosistema vive el venado? Vive en diferentes ecosistemas de América, desde los canadienses en la región subártica, pasando por los bosques secos de las laderas montañosas de México, las selvas húmedas tropicales de América Central, ahí estamos incluidos nosotros, y del sur, hasta los bosques secos ecuatoriales del norte del Perú y otras áreas boscosas sudamericanas. ¿Cuál crees que es su hábitat? Es un mamífero que se haya distribuido en los bosques de El Salvador y se alimenta de pastos y frutos. ¿Cuál crees que podría ser la función del venado en su hábitat? Las principales funciones del venado forma parte de la cadena alimenticia, por tanto es un productor para otros consumidores, proporciona abono al suelo, sobre todo por sus heces. Recordemos que el venado consume muchas hierbas y frutas. ¿Esta especie es cazada en El Salvador? Sí. ¿Existen otras especies que son cazadas ilegalmente? Sí, por ejemplo los garrobos, los cuzucos, los tepezcuintles. ¿Podrían disminuir las poblaciones de venado y llegar al punto de la extinción si se continúa cazando? Sí. ¿Qué crees que pasaría con los bosques si el venado y otras especies que se alimentan de frutos desaparecieran? Habría un desequilibrio en la cadena alimenticia y no se reproducieran las plantas cuyas semillas traslada el venado. Podría ser una de las consecuencias. Vamos ahora a el análisis de los barcos camaroneros. En la década de 1980 en El Salvador fue aprobada la circulación de 90 barcos camaroneros, pero los expertos sugerían solamente 22. Antes se encontraba mucho camarón e incluso se exportaba a otros países, pero ya que hubo mucha extracción, las poblaciones de camarón disminuyeron de forma drástica. Actualmente hay permiso para 53 barcos camaroneros, pero solamente hay capacidad para 32 según las últimas investigaciones. Miren, aquí tenemos una imagen de un barco que se dedica a atrapar camarones. Contesta las siguientes interrogantes. ¿A cuál especie objetiva le son de importancia estas embarcaciones? Al camarón. ¿Consideras que el número de embarcaciones de la actualidad podrían generar la disminución del camarón? Sí. ¿Crees que por el número de embarcaciones que circulan hay una sobrepesca del camarón? Así es. ¿Por qué no dejan de que se reproduzcan y pueden equilibrar con la extracción de camarones que se realiza? Ese es el problema, porque hay una sobrepesca o sobre extracción sería en este caso. ¿Cuál es el porcentaje de la pesca incidental de los barcos camaroneros? El 70%. Menciona ejemplos de especies que constituyen la pesca incidental: las tortugas marinas, las estrellas de mar, los corales. ¿Consideras que es urgente que haya un cambio o prohibición de este tipo de pesca? Sí. ¿Por qué? Para preservar la vida de muchas especies de animales que existen en nuestro país. Por último viene la autoevaluación, donde cada uno de ustedes va a determinar si los criterios los cumple, si lo hace con ayuda o si necesita practicar más para lograrlo. Así es que de esta manera estaríamos completando la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de cuarto grado, la que corresponde a la fase 3, semana 11. Ha sido un gusto, alumnos y alumnas. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.